Muy buenas tardes nuevamente con todos ustedes. Vamos a hacer geometría el día de hoy. El tema ángulos en la circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Ángulos en la circunferencia. Bien. Ángulos en la circunferencia. Sí. Presten atención. Me dicen ángulos relacionados a la circunferencia. A ver, tenemos varios tipos de ángulos en la circunferencia. Primero, tenemos el ángulo central. El ángulo central tiene la siguiente característica, que el ángulo central tiene igual medida que su arco opuesto. Estas dos medidas angularmente son iguales. Angularmente son iguales. ¿Qué quiere decir? Que si el ángulo central mide 80 grados, el arco opuesto también mide 80 grados. Eso es lo que quiere decir. Entonces, el ángulo central tiene igual medida que su arco opuesto. Estos dos son iguales. Si el ángulo central mide 100 grados, el arco opuesto también mide 100 grados. Ángulo inscrito. ¿Cuándo se llamará inscrito? Cuando el ángulo se encuentra justamente con vértice en un punto de la circunferencia. No se encuentra en el centro. El ángulo central parte del centro de la circunferencia. El ángulo inscrito parte de un punto de la circunferencia. Entonces, ese ángulo vendría a ser la mitad del arco. Es decir, si el arco mide 120 grados, el ángulo inscrito es la mitad, sería 60. Si el arco mide 200 grados, el ángulo inscrito mide la mitad. ¿Cuánto es 200 entre 2? 100. Si el arco mide 40 grados, ¿cuánto mide el ángulo inscrito? La mitad. 40 entre 2, 20. O sea, el ángulo inscrito es la mitad del arco que tú estás determinando. Siempre va a ser la mitad del arco que tú estás determinando. Igual funciona para el ángulo semiinscrito. ¿Por qué se llama semiinscrito? Porque una parte del ángulo está dentro de la circunferencia, del círculo, perdón, y el otro se encuentra fuera. Este ángulo de aquí, este ángulo alfa, se llamará ángulo semiinscrito. ¿Por qué? Porque una parte está dentro del círculo y otra parte está fuera del círculo. Se llamará ángulo semi-inscrito. Luego tenemos el ángulo interior. El ángulo interior vendría a ser la suma de los arcos sobre 2. ¿Me entienden? A ver, si yo tengo un ángulo interior, ¿cómo se puede determinar que un ángulo es interior? Porque ese ángulo se encuentra dentro del círculo totalmente, ¿no? Miren, a diferencia del ángulo central que está en el centro, este ángulo se encuentra en cualquier parte del círculo, no en el centro, sino en cualquier parte. Este ángulo es la suma de los arcos sobre 2, o sea, la semisuma sobre 2. Luego tenemos ángulo exterior. El ángulo exterior es el que se encuentra afuera. Ese ángulo exterior vendría a ser la semidiferencia de los arcos, o sea, en el ángulo interior que se encuentra dentro del círculo se suman los arcos y se divide entre 2. En el ángulo exterior se restan los arcos y se divide entre 2. Y tenemos aquí una propiedad muy importante, que es la propiedad del payaso. La propiedad del payaso nos dice lo siguiente, que si yo tengo dos rectas tangentes, el ángulo que está afuera y el arquito que lo determina, estos dos tienen que sumar 180. Tienen que sumar siempre 180. La propiedad del payaso, dos rectas tangentes, ¿sí?, que determinan un arco. La suma de esos dos, el ángulo y el arco, tienen que ser 180 grados sexagesimales. Muy bien. Y ahora tenemos lo siguiente. Entonces, si yo tengo mi circunferencia y sobre su diámetro, miren, acá está el diámetro porque este es el centro, se construye un triángulo, el triángulo tiene que ser rectángulo, o sea, el ángulo de aquí tiene que ser 90. Muy bien, eso vendría a ser la parte teórica, ¿no? Ángulo central, ángulo y arco iguales. Ángulo inscrito, el ángulo inscrito es la mitad del arco, igual que el ángulo semiinscrito. El ángulo semiinscrito es la mitad del arco. Ángulo interior, la suma de los arcos entre 2. Ángulo exterior, la diferencia de los arcos sobre 2. Propiedad particular, cuando las dos son tangentes, el ángulo y el arco que se encuentra, mira, afuera, esos dos van a sumar 180. Yes.
Listo, vamos a ver nuestro primer ejercicio. En la número 1 me dice calcula X si O es centro. Ya, entonces vamos a ver lo siguiente. Acá estamos determinando este arquito de acá. Pero yo tengo números. Mira, este X vendría a ser un ángulo central y este 24 es un ángulo inscrito. ¿Qué se cumplía? Que este ángulo es la mitad del arco. ¿Quién me puede decir cuánto valdría el arco? Si 24 es la mitad de este arco, ¿cuánto mide el arco? ¿Quién me dice? No sé. No, ojo. El ángulo inscrito es 24. ¿Qué es la mitad del arco? ¿Cuánto mide el arco? 48. 48, claro, pues. Este 24 es la mitad del arco. O sea, ¿la mitad de qué número te da 24? La mitad de 48 te da 24. Por lo tanto, este arco de acá vale 48 grados. ¿Sí? El 24 es la mitad de este arco. O sea, la mitad de 48 es 24. Y ahora, como X es ángulo central, X y 48, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser exactamente iguales. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Por ser A o B ángulo central, la medida del ángulo central es 48. Por lo tanto, X vale 48. ¿Por qué, profesor? Porque el ángulo central y el arco tienen que tener igual medida. Entonces, miremos lo que hacemos. Tenemos APB. Como APB es un ángulo inscrito, este ángulo inscrito es la mitad del arco. La mitad del arco. O sea, la mitad de qué número me da 24. Y la mitad de qué número es de 48. Por lo tanto, el arco AB vale 48. Después, como este X es un ángulo central, estos dos medidas son iguales. Las dos medidas son iguales. Muy bien. ¿Alguna preguntation sobre Station? Happy Nation. Vamos a ver. Continuamos con la tortura japonesa. Vamos a ver. Number 2. Me dicen, calcula X y P es punto de tangencia. Les voy a explicar. Punto de tangencia vendría a ser el punto donde pasa la recta tangente. El punto de tangencia es un puntito por donde pasa la recta tangente. Imagínense esta figurita de acá. Y este lápiz, ¿no? Imagínense que toca en este punto nomás. Entonces, el punto donde está tocando el lápiz se llamará punto de tangencia. ¿Y en qué me va a ayudar eso, profe? Ahorita hay nada. Pero miremos, APB es un triángulo. APB es un triángulo. Y como APB es un triángulo, acá tengo 110, acá tengo 40. ¿Cuánto medirá este ángulo? ¿Cuánto medirá ese ángulo? ¿Quién me dice? En ese triángulo, si un ángulo es 110, el otro es 40, ¿cuánto medirá el ángulo A? Vamos, muchachos, ustedes saben, ¿cuánto suman los ángulos internos? A ver, vamos a ver dos respuestas de la tinca. Muy bien, hay dos respuestas diferentes. Muy bien, su compañera Jimena, correcto, es 30 grados. ¿Por qué razón? Acá tengo 110 más 40, ¿cuánto hay hasta ahí? 110 más 40 es 150. 150, ¿no? 150. 150 más qué ángulo me da 180 más 30 grados. 30 grados, ¿sí? Entonces, ese ángulo vale 30 grados. Vamos a ver si es cierto eso. Claro, ahí está, miren, 30 grados. Ahora, como ese ángulo vale 30 grados, yo quiero saber cuánto mide este arquito. Pues yo quiero saber cuánto mide ese arquito. Pues yo quiero saber eso. Vamos a ver cuánto mide ese arquito. A ver, ¿ese arquito cuánto medirá? Si esto es 30, este arquito es el doble de 30. ¿Qué es? Es el doble de 30. Es el doble de 30. ¿Y cuánto es el doble? Acuérdense
El arco, el ángulo de aquí es la mitad del arco. Acuérdense, ¿no? Como el problema anterior. El ángulo inscrito es la mitad del arco. ¿La mitad de qué número te da 30 grados? ¿Quién me dice? ¿La mitad de qué número te da 30 grados? No quieren decirle en voz en cuello, qué vergüenza. No, la mitad de qué ángulo te da 30 grados. Acuérdense que 30 grados es la mitad del arco. ¿La mitad de qué ángulo te da 30 grados? No, sí pueden hacerlo, muchachos. Busquen qué ángulo entre 2 te da 30. 60 grados, correcto. Muchachos, por favor, tengan perspicacia en eso. Por favor, se les pide. ¿Sí? La definición correcta es esa justamente. El ángulo inscrito que tenemos acá es 30 grados. Entonces, este ángulo es la mitad de este arco. ¿La mitad de qué número te da 30? 60 grados. Ya está, 60 grados. También puede decir que es el doble, ¿no? Ya, pero bueno, yo no quiero enredarlo con eso del doble y la mitad, porque si no se van a confundir en otro tipo de problemas. Entonces, ¿la mitad de qué ángulo te da 30? 60. Muy bien, este arco vale 60. Ahora, por ser ángulo semi-inscrito, vamos a ver, creo que por acá está, como P es un ángulo semi-inscrito que se cumple, que el ángulo semi-inscrito, igual que el inscrito, son la mitad del arco. Entonces, X es la mitad de este arco. ¿Cuánto mide este arco? Este arco mide 60. Voy a preguntar, a ver, Sebastián. 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 Ya, Francisco. Francisco. Muy bien. Según la definición, el ángulo semiinscrito es la mitad del arco. ¿Cuánto mide el arco? 60. ¿Cuánto es la mitad de 60? 30. Correcto, 30. Por lo tanto, el ángulo X, que es semiinscrito, por definición dice, el ángulo semiinscrito es la mitad del arco. Si el arco mide 60, X es la mitad. 60 entre 2. 60 entre 2 me da 30. Por lo tanto, el ángulo X vale 30 grados. Acuérdense de eso, por favor, siempre. El ángulo inscrito, el ángulo semi-inscrito, los dos son la mitad del arco. Entonces, como acá ya hemos encontrado que el arco es 60, X es la mitad de 60. ¿Cuánto es la mitad de 60? Es 30. ¿Está? Muy bien. Continuamos con el siguiente. ¿Alguna pregunta antes de continuar? Muy bien, vamos a continuar entonces. Número 3. Ajá. Me están diciendo lo siguiente. Me dicen, calcula X y T punto de tangencia. Me dicen TA es 70 grados y AB es 120 grados. Muy bien, vamos a ver. Acá ya puse el AB, ya lo sombríe. Vamos a colocar los arquitos que faltan. Mira, a la circunferencia le he dividido en 3 partes. La parte color verde, la parte color negra y la parte color naranja. ¿Sí? Vamos a ver los datos. Me dicen que TA es 70 grados. Vamos a escribir eso. Ahí está. 70 grados. AB vale 120 grados. Muy bien. 70 y 120. 70 más 120, 290. Es 190, perdón. 190. Les hago una pregunta. ¿Quién me puede responder? ¿Cuánto mide todo el ángulo de la circunferencia? ¿Cuánto mide toda la circunferencia en ángulos?
¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir esa respuesta tan hermosa? Pues parece que nadie me quiere decir la respuesta. Pues parece que nadie me quiere decir la respuesta. Voy a preguntar entonces. David, ¿cuánto mide todo el arco de una circunferencia? O sea, ¿cuánto mide angularmente toda la circunferencia? David. Muy bien, entonces yo le voy a responder. Toda la circunferencia mide 360 grados. Toda la circunferencia mide 360 grados. Repito, ¿cuánto mide toda la circunferencia? 360 grados. Acá tengo 70 y acá tengo 120. Si yo lo sumo, 70 más 120, tengo 190. Muy bien. Vamos a ver, Jean-Pierre. 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 ¿Qué tal? Quiero que tú me digas cuánto es igual. Todo 360 menos 190. ¿Cuánto es eso? ¿Puedes repetir, por favor? A ver, ¿cuánto es 360 menos 190? 170. Correcto, muy bien. ¿Por qué he restado yo? Y su compañero dijo la respuesta correcta. ¿Por qué? Mira, acá tengo 70, acá tengo 120. 120 más 70 es 190. 360 menos 190, ¿cuánto es? 170. Ya está. Entonces, este arquito de color naranja, verde, perdón, ¿cuánto mide? 170 grados. Repito, ¿por qué, profesor? Toda la vuelta mide 360. Toda la vuelta mide 360. Toda la vuelta mide 360. Por lo tanto, esto por dato es 70, TA es 70, AB es 120. ¿Cuánto le falta para 360? 170. Listo. Ahora, ¿qué hago? El ángulo X es un ángulo exterior. Como el ángulo P es exterior, ¿qué se cumple? Que se tiene que restar los arcos. Mira, en el ángulo X hay dos arcos que están visibles, ¿no? El arco verde y el arco naranja. ¿Yo qué voy a hacer? Los voy a restar. 170, que es el arco más grandazo, menos 70, que es el arco chiquitito. Ya. 170 menos 70 entre 2. Muy bien, voy a preguntar. A ver, Oscar, ¿cuánto saldría el resultado de operar esto de acá, por favor? Sí, profe. ¿Cuándo saldría el resultado de operar esto de aquí? 170 menos 70 entre 2. 50. Very well. Muy bien, very well. Correcto. Saldría 50 grados. Y esa vendría a ser mi respuesta. Entonces, muchachos, todo lo que les he estado diciendo no lo he dicho por las puras. 70 y 120 son datos del problema. Eso lo encontré, ¿por qué? Porque toda la vuelta mide 360. Después, ¿qué hice? X vendría a ser la resta de los arcos sobre 2. 170 menos 70 entre 2. Y eso me haría 50. Very well. Vamos a continuar con el siguiente, number 4. Number 4. Ya está. Calcula X. Me dicen que P, R, Q son puntos de tangencia. Son tangencia points. O sea, punto de tangencia. P, R, Q son puntos de tangencia. ¿Sí? En inglés se dice tangencia no se dice. ¿Cómo era? Era con TH. Sí, tangent points, creo. Tangent points, no sé. No me acuerdo muy bien, pero sí. Los puntos de tangencia. PQR. Me saben lo que están estudiando inglés ya en avanzado 500, digamos, supongo que eso deben saberlo, ¿no? PQR. Ya. Quiere decir que acá forman, bueno, acá son puntos de tangencia normal. Puntito, puntito, puntito. Listo. Ahora,
Miren, acá viene la propiedad del payaso. Como son puntos de tangencia, quiere decir que ese es tangente y ese es tangente. Vamos a ver, miren muchachos. Voy a hallar ese arquito de color verde. Ese arquito de color verde vendría a ser 70 grados más un ángulo. Estos dos angulitos, por la propiedad del payaso, tienen que sumar 180. O sea, 70 más un ángulo te tiene que dar 180. Entonces vamos a preguntarle a André. André. Sí, profe. A ver, 180 menos 70, ¿cuánto es? Vamos a ver cuánto. André, 40. ¿seguro? 180 menos 70, dije. Vamos, André, tú puedes. Very well, muy bien. 110. Ya. Pero al mismo... Ya, muy bien. Ese PQ vale 110. Pero al mismo tiempo pasa esto, ¿no? Como este X es un ángulo inscrito, este X es la mitad del arco. O sea, ¿cuánto tiene que medir el arco? 2X. A ver, vamos a comprobar. 2X entre 2, que es la mitad, me da X. Correcto. O sea, que ese 110 que me acaba de decir su compañero coincide con el 2X. Por ser ángulo central. Muy bien. Entonces, mira lo que hice. Acá ya calculé que 110. Perfecto. No hay ningún problema. Pero como este ángulo X es un ángulo inscrito, este ángulo inscrito es la mitad del arco. ¿Qué quiere decir? Que este arco vale 2X. ¿Por qué? 2X entre 2, que es la mitad, me da X. Con eso comprobé de que el arco es 2X. Entonces, por la propiedad del payaso, diríamos que 2X más 70 es igual a 180. Y justamente hemos hecho lo que su compañero acaba de decir. Este arco vale 110, pero coincide con el 2X. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. Vamos a preguntarle a su compañera y o compañero. A ver. Yader. Sí, profesor. El 2 que está multiplicando pasa a dividir. 110 entre 2, ¿cuánto es? Vamos, tú puedes, hijo. 110 entre 2. Muy bien, señor David. 25, profesor. ¿Cuánto? ¿Cuánto, Yader? 25, profesor. Very well. Muy bien. Excelente. Muy bien, señor. ¿Cuánto vale? 55. Listo. Si no hay preguntas, pasamos al siguiente. Y el último. Muy bien. Tenemos acá justamente la número 5. Me dice la misma historia triste y sin final. O sea, la misma historia. Me dicen que PT son puntos de tangencia, bla, 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 bla. Ya está. Y como son puntos de tangencia, acá tengo 40. Puedo aplicar la propiedad del payaso. Vamos a ver. ¿Qué es lo que podemos hacer? En primer lugar, si esto es X, la mitad de eso te da X. O sea, la mitad de qué número te da X. Sería 2X. Mira, igual que el otro. La mitad de qué ángulo te da X, 2X, porque 2X sobre 2 te da X. Correcto. Acá tengo mi ángulo, mi arco formado por el ángulo inscrito. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La propiedad del payaso, miren, de color naranja. Muy bien. Les hago una pregunta. Este arco y el ángulo tienen que sumar 180 grados. Si acá tengo 40, ¿cuánto valdrá este arco? Ahí voy a preguntarle a su compañera Jimena. Sí, teacher. Mira, usando la propiedad del payaso, si acá tengo 40,
¿Cuánto tiene que valer este arco? Porque los dos tienen que sumar 180. 140. Correcto, 140 por la propiedad del payaso. 140 más 40 me da 180. Perfecto. Ahí está. ¿Y ahora qué hacemos? Toda la circunferencia, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide toda la circunferencia en ángulo? ¿Cuánto mide? ¿Quién me dice? Lo acabo de decir en el problema anterior, ¿ah? 160. 360. Muy bien, señorita, 360. Entonces, por la propiedad del payaso tendríamos esto, ¿no? Que PRT es, bueno, ya está, ya hemos hallado que es 140, perfecto. Y ahora, 2x, que es este arco de aquí, más 140 me tiene que dar 180. No, tiene que darme 360 porque es toda la circunferencia. Pero está viejito, ya está viejito, viejo de la vejez, anciano de la ancianitud. Es 360, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es toda la circunferencia. Toda la circunferencia mide 360 grados. Entonces, el arco 2x y 140, mira, el 2x y el 140 sumados tienen que darte 360. Muy bien, entonces escribimos 2x es igual a ¿cuánto? El 140 está sumando, pasa a restar. Voy a preguntarle, Francisco, si el 140 pasa a restar, 360 menos 140, ¿cuánto es? Francisco. Nada. Francisco. ¿Qué pasó? ¿Cuánto es 360 menos 140? 360 menos 140. 220. 220, muy bien. 220 grados. El 2 pasa a dividir. Muy bien, voy a preguntarle entonces a su compañero. David, por el chat, el 2 pasa a dividir. 220 entre 2, ¿cuánto es? David, Jean Valjean. A ver. Very well, muy bien, 110. Por lo tanto, el ángulo vale X vale 110 grados. Y ya está. Muy bien, señores. Eso vendría a ser todo lo que vamos a hacer. Yo le voy a entregar la diapositiva y ya la chiquiprueba va a comenzar dentro de algunos segundos. Denle una chequeadita siempre. Yo le sugiero eso, ¿sí? Entonces volvemos a las 12:02. 12:02 en punto, volvemos a trigonometría. Sí, muchachos, volvemos a las 12:02. Nos vemos hasta las 12:02. Ahorita les mando la diapositiva. Sí, volvemos 12:02. Volvemos